Eva Perón muere a los 33 años, consumida por un cáncer de útero que avanzó mientras ella dedicaba sus últimas energías a la política. El gobierno peronista, consciente de que el movimiento dependía de su figura carismática, decidió que ella no podía simplemente desaparecer bajo tierra. Se contrató al anatomista español Pedro Ara con una misión clara: la eternidad. Ara no se limitó a embalsamar el cuerpo. Trabajó durante un año entero en el segundo piso de la Confederación General del Trabajo, la CGT, reemplazando la sangre por glicerina y conservantes hasta lograr una estatua biológica. El resultado fue un cuerpo incorruptible que parecía dormir plácidamente, listo para ser colocado en un mausoleo gigantesco que nunca llegó a construirse. Durante 3 años, el cuerpo descansó en la CGT, cuidado celosamente por el Dr. Ara. Pero, en 1955, la historia argentina dio un vuelco dramático. Un golpe militar, la Revolución Libertadora, derrocó a Juan Domingo Perón. El presidente huyó al exilio apresuradamente, dejando atrás lo más valioso que tenía: el cuerpo de su esposa. Cuando los militares entraron en el edificio sindical, se encontraron con el cadáver. Al principio, la incredulidad fue tal que pensaron que era una muñeca de cera, un engaño de propaganda. Para verificarlo, convocaron a una comisión de médicos que sometió al cuerpo a pruebas invasivas. Le cortaron un dedo para tomar huellas digitales. Le arrancaron un trozo del lóbulo de la oreja para análisis y le tomaron radiografías. La conclusión fue aterradora para los nuevos gobernantes: era ella, y estaba conservada con todos sus órganos internos intactos. En ese momento, el cuerpo dejó de ser un resto humano para convertirse en un problema de Estado. Los líderes del golpe, el general Aramburu y el almirante Rojas, entendieron que tenían una bomba de tiempo en sus manos. Si la enterraban, su tumba se convertiría en un lugar de peregrinación y resistencia. Si la destruían, la convertirían en mártir. La orden fue precisa: había que excluir al cadáver de la vida política. Se decidió secuestrar el cuerpo y hacerlo desaparecer. El operativo quedó a cargo del teniente coronel Carlos Maury Koenig, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Su misión era darle una sepultura clandestina y anónima, pero Maury Koenig desobedeció. En lugar de enterrarla, subió el ataúd a un camión militar común y comenzó un recorrido delirante por la ciudad de Buenos Aires, buscando un escondite seguro. El problema era que la resistencia peronista vigilaba cada movimiento. Dondequiera que el camión se detenía o intentaban esconderla, al día siguiente aparecían velas encendidas y flores "no me olvides". El mensaje era claro: sabían dónde estaba. La presión psicológica empezó a desequilibrar a los secuestradores, llevando la situación hacia la tragedia. Acorralado y paranoico, Maury Koenig decidió esconder el cuerpo en la casa de su mano derecha, el mayor Eduardo Arandía. El ataúd fue depositado en el altillo de la vivienda, justo encima de donde dormían Arandía, su esposa y su hija. El mayor vivía aterrorizado, durmiendo con una pistola bajo la almohada, temiendo que un comando peronista irrumpiera para rescatar a su abanderada. Una noche, Arandía escuchó ruidos en el pasillo. La oscuridad y el miedo le jugaron una mala pasada. Creyendo que el comando finalmente había llegado, vació el cargador de su pistola 9 milímetros contra una sombra que se movía en la penumbra. Cuando encendió la luz, descubrió el horror. Había matado a su propia esposa embarazada, que se había levantado en medio de la noche. El cadáver de Eva Perón, inmóvil en el piso de arriba, había cobrado su primera víctima indirecta. Tras este desastre, Maury Koenig recuperó el cuerpo, pero perdió completamente la razón. Llevó el cadáver a su despacho en el edificio de inteligencia y lo colocó de pie dentro de una caja de cartón destinada a equipos de radio. Desarrolló una obsesión morbosa, exhibiendo el cuerpo a sus visitas como si fuera un trofeo de caza, repitiendo la frase: esa mujer es mía. El secreto se mantuvo hasta que una joven María Luisa Bemberg Futura, cineasta, vio el cuerpo y, horrorizada, alertó a su familia, que tenía contactos con el poder. El escándalo llegó a oídos del presidente Aramburu, quien destituyó a Koenig y nombró al coronel Héctor Cabanillas para solucionar el problema definitivamente. Cabanillas, más pragmático,
entendió que el cuerpo no podía permanecer en Argentina. Se puso en marcha el operativo Evasión. Para lograr sacar el cadáver del país sin levantar sospechas, los militares recurrieron a una ayuda inesperada. La Iglesia, interesada también en desactivar el culto popular a Evita, colaboró en la falsificación de documentos y la logística. Eva Perón dejó de existir en los papeles y se convirtió en María Maggi de Magistris, una supuesta viuda italiana fallecida en Argentina. En abril de 1957, el ataúd fue embarcado rumbo a Génova. Al llegar al puerto italiano, los oficiales encargados del traslado vivieron un momento de pánico absoluto al ver una multitud esperando en el muelle. Pensaron que el secreto se había filtrado y que los esperaban para rescatar el cuerpo. Estuvieron a punto de abortar la misión, hasta que descubrieron que la gente no estaba allí por Evita, sino porque en el mismo barco llegaban unas partituras originales de Giuseppe Verdi, repatriadas desde Brasil. Escondida detrás de la fama del compositor, Eva entró en Italia. Fue enterrada en el cementerio mayor de Milán bajo su nombre falso. Durante 14 años, nadie supo dónde estaba. Una monja laica, conocida como la tía Pina, cuidó la tumba y le llevó flores religiosamente, sin saber jamás que le estaba rezando a la mujer más famosa de Argentina. El misterio se mantuvo hasta la década de 1970. Argentina vivía una escalada de violencia política y surgió la organización guerrillera Montoneros, que secuestró y ejecutó al expresidente Aramburu, acusándolo del robo del cuerpo. Su exigencia fue brutal y simple: si no devuelven a Evita, no hay paz. El cadáver se convirtió en una moneda de cambio macabra. Como parte de una negociación política del gobierno militar de turno para intentar pacificar el país, se decidió devolver el cuerpo a Juan Domingo Perón, quien vivía exiliado en Madrid. El cuerpo fue exhumado en Milán y trasladado por carretera a España. Cuando Perón recibió el ataúd en su residencia de Puerta de Hierro, el mito chocó con la realidad física. El cuerpo presentaba daños visibles a la nariz aplastada, marcas de golpes en el cuerpo y los pies lastimados, producto del maltrato durante los traslados y el almacenamiento descuidado. Sin embargo, la historia en Madrid sumó un nuevo capítulo grotesco. En esa residencia vivía Perón con su tercera esposa, Isabel, y su secretario privado, José López Rega, un personaje oscuro conocido como el Brujo, obsesionado con el esoterismo. Según testimonios y biografías, López Rega realizaba rituales en el ático de la casa, intentando transferir el carisma y el liderazgo de la difunta Evita hacia Isabel. Se habla de ceremonias donde Isabel era acostada sobre el ataúd para absorber la energía de la líder muerta. La política argentina se mezclaba con la brujería en un intento desesperado por manipular el poder simbólico del cadáver. Finalmente, tras la muerte de Perón en 1974, el cuerpo de Eva fue repatriado a Argentina. Por un breve tiempo, descansó junto al de su marido, en la Quinta Presidencial de Olivos. Se planeó construir un altar de la patria para que ambos descansaran juntos, pero la historia volvió a repetirse. Un nuevo y sangriento golpe militar derrocó a Isabel Perón. Los nuevos dictadores, aprendiendo de los errores del pasado, sabían que no podían hacer desaparecer el cuerpo otra vez, pero tampoco querían dejarlo expuesto. La solución final fue entregar el cadáver a la familia. Duarte, con una condición estricta, debía ser enterrado bajo medidas de máxima seguridad para evitar que fuera robado o utilizado políticamente de nuevo. El lugar elegido fue el cementerio de la Recoleta, el bastión tradicional de la aristocracia argentina, el lugar donde descansan los enemigos históricos de Evita. En el entierro se realizó con la precisión de una operación de ingeniería. El ataúd fue depositado en el segundo subsuelo de la bóveda familiar, a 5 metros de profundidad. Para selarlo, se colocaron 3 planchas de acero reforzado. Cada una de esas planchas cuenta con una cerradura y una clave de combinación distinta. Es una tumba diseñada no para honrar a un muerto, sino para encarcelarlo. Hoy, más de 70 años después de su muerte, Eva Perón descansa allí. Es la tumba más visitada del cementerio, un punto de atracción para turistas y curiosos. Pero la ironía es aplastante en la
abanderada de los humildes, yace en el barrio más exclusivo, rodeada por la oligarquía que la despreció y bajo toneladas de seguridad. Esta historia es la prueba de que la muerte no siempre iguala a las personas. En el caso de Eva Perón, la muerte fue solo el inicio de una disputa política que se libró sobre su propia piel. Su cadáver fue estatua, fue botín de guerra, fue pasajero clandestino, fue objeto de culto esotérico y finalmente prisionera de lujo. Al mirar atrás, lo que asombra no es solo la crueldad con la que se trató a un cuerpo humano, sino el miedo profundo que ese cuerpo despertaba. Un miedo tan grande que obligó a generales y presidentes a conspirar, a matar y a esconderse. Un miedo que llevó a blindar una tumba con acero, como si en el fondo todavía temieran que pudiera escapar. Porque en la historia argentina, los mitos nunca mueren del todo. Simplemente esperan su momento bajo tierra. Si te ha gustado este video, dale like, comenta y suscríbete. Además puedes activar la campanita para no perderte nuestros videos.